Bendiciones, familia de las naciones. Les saludo en el amor de Jesucristo y en la bendición del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Qué lindo poder reunirnos en esta tarde, por lo menos en Costa Rica. Son las 4 de la tarde y está haciendo un clima espectacular. Estamos aproximadamente, creo yo, unos 20 grados centígrados, con un sol que está brillando, y bueno, es nuestro inicio de verano. Estamos viendo maravillas a Dios hacer en nuestro país y en el suyo. Espero que usted esté disfrutando el calor allá en el sur de América, o el frío allá en Europa o en Norteamérica, y el clima templado de las costas. Nos sentimos muy felices de poder llegar hasta ustedes con el mensaje del Evangelio de Marcos, que estamos estudiando un poquito, más bien para motivarnos a seguir adelante. Y quería compartirle que la próxima semana ya se están matriculando la gente para el seminario de la próxima semana, que será martes, miércoles, jueves, a partir de las 6:30 de la tarde, hora de Costa Rica. Estos son las 18:30 horas en Costa Rica, para que usted le acomode a su horario, y vamos a tratar el tema de redención, justificación, pecado, salvación, perdón, para equiparnos para poder hacer la tarea de ganar almas para Cristo. Y usted puede comenzar a escribirnos solicitando la clave. Se lo vamos a abrir a ustedes, pero tiene que ser por clave. No va a ser directo por Facebook, sino por una plataforma virtual. La plataforma virtual de AMM, que son las siglas del ministerio de Ronnie Chávez, Avance Misionero Mundial. Y el número al cual usted puede enviar su mensaje de texto solicitando la clave. Usted puede decir: yo me quiero matricular o inscribir gratuitamente al seminario que dará el apóstol Ronnie Chávez y sus invitados sobre salvación, y solicito la clave. Entonces le van a mandar una clave para que usted, sea a la misma hora en que ocurre en vivo, 6:30 de la tarde del martes, miércoles y jueves, o 18:30, como dicen algunos en sus países. Y si no, con la clave usted lo puede ver una hora después, 2 horas después, en la madrugada. Esa es la ventaja de esas claves y estas plataformas virtuales. El número al que usted debe escribir solicitando la clave, o enviándonos sus peticiones, o enviándonos también su necesidad, porque estamos orando por todo, es el más 506 8438 1532. Repito, más 506 8438 1532, y usted puede enviar peticiones, y también con ese mensaje de texto matricularse y solicitar la clave, que se la van a enviar en unas horas, para ser partícipe del seminario de la próxima semana sobre salvación y redención a través de Jesucristo. Y bueno, volvamos entonces ahora al libro de Marcos. Nos quedamos ayer hablando acerca del bautismo de Jesús y todos los acontecimientos que ocurrieron en torno al bautismo de Jesús. Qué maravilloso cuando podemos recordar lo que ayer hablábamos más ampliamente, cómo precisamente cuando Jesús viene al Jordán, el bautista, Juan el Bautista, el profeta de Dios, suelta una declaración impresionante cuando lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan declara proféticamente la identidad verdadera de Jesús, y con ella su asignación y ministerio. También ahí se dio un acontecimiento maravilloso, y es que cuando Jesús sale de las aguas, después de haber estado dentro de las aguas y sale, los cielos se abren y el Espíritu Santo se manifiesta de manera muy personal a Jesús. Vino sobre él y en forma corporal como de una paloma, y lo llenó con su poder. Y además de eso, el Padre celestial y rompe los silencios que pudiesen haber, y declara: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y mencionábamos ayer que el Padre declara algo que es bien interesante, y este es mi huyos amado, este es mi hijo primogénito maduro, este es mi heredero sucesor, en quien voy a depositar toda la herencia y la capacidad
para, aleluya, administrar todo lo que tengo. Eso significaba autoridad, ministerio, poder, milagros. Y Jesús de ahí comienza a caminar hacia la manifestación y la operatividad de su ministerio en la tierra. Y precisamente el pasaje que tenemos hoy nos dice, antes de cuando él inicie el ministerio, qué es lo que se iba a enfrentar. Después de ser bautizado en las aguas por Juan, en obediencia al Padre, para cumplir la justicia de Dios, para ser ejemplo y modelo de sus seguidores. Después de que el Espíritu Santo se manifiesta a él con una revelación personal, directa, específica, contundente, y además de eso viene sobre él y lo llena con su poder, y además la otra manifestación, que el Padre da testimonio de él, habla en su grandeza y majestad y dice: este es mi Hijo amado, declarando la verdad que Jesús es el Hijo de Dios, y luego declarando que en él tiene complacencia, o sea que él agrada plenamente al Padre. Y de ahí entonces dice la Escritura lo siguiente. Después dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos es muy poco abundante en su evangelio hablando de este pasaje, y vamos a echar mano un poquito ahora del libro de Mateo para tener un poquito más de posibilidades de análisis. Pero Marco nos dice dos o tres cosas que es bueno puntualizarlas. Primero, que es el Espíritu Santo quien lo impulsó al desierto. No fue el diablo, no fue su mente, no fue su voluntad, no fueron sus determinaciones, sino que de acuerdo al plan divino, así como el Señor lo llevó al Jordán para ser bautizado por Juan, para someterse a un ministerio de un calibre menor, pero que dentro del plan de Dios era necesario entrar bajo esa cobertura de autoridad en obediencia para que se cumpliera la justicia de Dios. Y después de haber recibido la revelación profunda de la persona del Espíritu Santo, su manifestación, y después de que lo llenó con su poder, y después que el Padre dio testimonio de él y levantó su ego al máximo potencial diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Ahora no es Jesús, no es él mismo, no es de su propio corazón o voluntad, sino que el mismo Espíritu, después que Jesús ha tenido esa experiencia, se lo lleva al desierto para que venga la provocación y la tentación del diablo antes de que Jesús vaya hacia el ministerio. Entonces tenemos que marcar bien claro que es el Espíritu el que lo impulsó al desierto. Y aquí sería bueno tomar unos minutos para hablar con aquellos que sienten una vocación, un llamado al ministerio. Muchos soñarán: qué lindo ser un predicador, qué lindo ser un pastor, cuán lindo es ser una profeta, y siento un llamado a ser un apóstol o un profeta o pastor del Señor o un evangelista. Y tal vez estás visualizando a los apóstoles o a los profetas o a los evangelistas extraordinarios de hoy con sus señales, maravillas, sus grandes cruzadas o sus grandes iglesias, y piensas que en el comienzo será así. Pues no. Déjame decirte que Jesús, antes de comenzar su ministerio, tuvo que tener una experiencia de sometimiento, una experiencia para probar su respeto a la obediencia al Padre y a la sujeción a la autoridad, como en el caso que tuvo con Juan. Jesús tuvo que ser probado, aleluya, en el bautismo de inmersión, y también tuvo que recibir la revelación del Espíritu y su poder, y también tuvo que aprender a oír la voz de Dios testificando de él, para que entonces tuviese, antes de ir al ministerio, un enfrentamiento directo con Satanás. Es el Espíritu Santo el que lo lleva, no le evita el enfrentamiento. El Espíritu Santo no lo lleva por otro camino, no lo desvía, no le da un atajo, no
lo sobreprotege, no lo mete en una burbuja de protección para que Jesús no tenga que enfrentar o confrontarse con Satanás. No, todo lo contrario. Antes de ir al ministerio, antes de hacer la tarea que el Padre le ha asignado, Jesús tiene un enfrentamiento con Satanás propiciado e impulsado por el Espíritu Santo. Que lo sepa todo aquel que es llamado por Dios, todo aquel que siente un llamado. Si usted quiere servir a Dios contundentemente, con milagros, con prodigios, con fruto abundante, usted no podrá escapar del enfrentamiento con las tinieblas, del enfrentamiento con los demonios, del enfrentamiento directo con Satanás. Tarde que temprano te va a enfrentar y va a tratar de estropear tu llamado, va a tratar de sacarte del camino, va a tratar de amedrentarte. Pero valga la oportunidad para decir que así como Jesús lo enfrentó en el poder del Espíritu Santo y como veremos luego lo venció, así mismo Dios te va a investir de poder, te va a llenar del Espíritu Santo y con autoridad celestial para enfrentar a los demonios y al mismo diablo si es necesario, ya que Jesús nos modeló el camino, nos enseñó la senda y siguiendo sus pisadas nosotros también tendremos la victoria. Pero valga la oportunidad para recalcar que todo aquel que es llamado tendrá una confrontación. Será llevado al desierto, será llevado a tiempos de ayuno, será llevado a tiempos prolongados de ayuno y de oración y de enfrentamiento con las tinieblas, para que entonces, saliendo de ahí en victoria, probado, aleluya, puedas enfrentar el ministerio con suficiente confianza y fe de que realmente eres llamado o llamada por Dios. Y la otra cosa que vale la pena recalcar aquí es que el Espíritu lo lleva al desierto, pero había un propósito para el cual Jesús fue llevado al desierto. Y recuerde que cuando empezamos el libro de Marcos, anotamos una idea que prevalece todavía hoy en Israel, que el desierto es un símbolo de prueba. El desierto es un símbolo de ataque del enemigo, donde seremos atacados por escorpiones, por serpientes, por alimañas, por fieras del desierto. Pero también es un lugar donde Dios se manifiesta, donde su sobrenaturalidad va a bendecir a aquel que soporta la prueba. Y el Espíritu lleva a Jesús al desierto, no a otro lugar, lo lleva al desierto y dice: para ser tentado por Satanás. Literalmente el Espíritu lo pone frente al diablo, y no una prueba corta, no una prueba de unas horas, sino le dice: allí en el desierto fue llevado por el Espíritu por 40 días, estuvo 40 días y estaba entre las fieras. Y también, aleluya, que esto sí hay que recalcarlo, es que Dios envió su protección. El ángel del Señor acampaba alrededor de él. Los ángeles venían y le servían y le ministraban. Esto nos dice que Dios, en medio de la prueba, en medio del desierto, no nos abandona, no nos deja solos. Aun cuando estemos rodeados de fieras, aun cuando estemos rodeados de demonios, aun cuando el diablo mismo se venga al ataque, Dios enviará a sus ángeles para que te lleven en sus brazos y tu pie nunca tropiece en piedra. Y porque si has puesto al Altísimo por cobertura, por habitación, lo has honrado, te has sometido y has respetado la autoridad, Él enviará a su ángel, dice: y el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defenderá. Este es el caso de Jesús. Él viene de una experiencia con el profeta Juan, con el Espíritu Santo y con el Padre Celestial, que lo llena de poder, de identidad, lo llena también de una mística hacia el ministerio. Pero ahora el Espíritu lo lleva para enfrentarse con Satanás, y es una prueba de 40 días y 40 noches que él enfrenta ayunando. Y en medio de eso las fieras vienen contra él o vienen a rondarlo a él, pero los ángeles de Dios están ahí para servirle y bendecirlo. Ya lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, dice que los ángeles son espíritus ministradores. Hebreos 1:14.
son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. O sea, los ángeles son poderosos, son extraordinarios en fuerza, aleluya, enviados por el Padre para socorrernos, para bendecirnos, para ministrarnos y para ayudarnos a los que somos herederos de la salvación que Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Y entonces echamos mano aquí del libro de Mateo, porque Mateo es más amplio. La versión del Evangelio de Mateo ahonda un poquito más en este pasaje, y vea lo que dice Mateo. Entonces Jesús, en la tentación de Jesús, este pasaje es así, en la tentación de Jesús, así es llamado. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora déjeme decirle algo. La Biblia registra que el ayuno es una práctica del pueblo de Dios inmemorial. Los primeros hombres de la Biblia ayunaron, se metieron a buscar de la presencia de Dios a tal punto que olvidaron comer o dispusieron no comer con tal de sensibilizarse espiritualmente para que Dios se manifestara a ellos, les hablara y les dirigiera la vida. Hubo varios ayunos de 40 días. El caso de Moisés, que usted recordará cuando Moisés es llamado por Dios al monte y le acompaña a su ayudante Josué. Moisés está 40 días y 40 noches sostenido por la misma presencia de Dios, y Dios le da instrucciones sobre el tabernáculo, pero también le entrega las tablas de la ley. Moisés, cuando baja a Israel con las tablas de la ley, los mandamientos de Dios, los encuentra en una orgía y en una obra de idolatría, adorando el becerro de oro que se les ocurrió porque Moisés no aparecía. Moisés quiebra las tablas de la ley, y entonces después de esto él vuelve otra vez a la presencia de Dios 40 días y 40 noches sostenido por el Padre. Son 2 veces las que registra la Biblia de un ayuno de 40 días de Moisés, pero también las Escrituras nos dicen a través del libro de las Crónicas de los Reyes que Elías, cuando anduvo caminando en el desierto, cuando anduvo angustiado y anduvo también buscando la senda de la voluntad del Señor, estuvo alimentado primero por una torta que los ángeles le prepararon, y luego se sostuvo 40 días y 40 noches caminando y esperando la manifestación de Dios. Ahora, el tercer registro de un ayuno similar es el de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús entra a depender del Padre en un ayuno de 40 días y 40 noches. No se dice que Jesús no haya tomado agua, pero tampoco se dice que la tomó. Solo se dice que después de haber pasado 40 días ayunando, tuvo hambre, y que además de eso los ángeles le servían, posiblemente hidratándolo, posiblemente compartiendo con él lo que él necesitaba. Eso nos habla de ayunos parciales, ayunos totales con agua, ayunos totales sin agua, y este es uno extraordinario en la presencia del Padre, en la cual Él está conquistando una victoria contra aquel que pretendía mantener su dominio sobre las naciones, Satanás. Aquel que había vencido al primer Adán en el huerto del Edén, arrebatándole las llaves del dominio del planeta. Porque cuando Adán sucumbe ante la artimaña de Satanás, y cuando Adán y Eva caen y son sacados del huerto, Satanás toma como vencedor el dominio del planeta. Ahora Jesús viene como el segundo Adán, el postrer Adán, para enfrentar a aquel que era denominado el príncipe de este mundo, el que tenía el dominio sobre los reinos de la tierra, y Jesús viene para amenazar su reino y confrontarlo. Y precisamente comienza en un ayuno de 40 días y 40 noches. El 40 en la Biblia es símbolo de un peregrinaje de Dios, es símbolo de prueba. Y su final es símbolo del final precisamente de una temporada para iniciar otra temporada.
Jesús ayuna 40 días y 40 noches en un peregrinaje de la mano de Dios, en una preparación por el Espíritu Santo, y también porque era necesario para entrar a una nueva dimensión de ministerio y a una nueva temporada en su vida y en su servicio al Padre. Y dice que cuando ayunó 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y entonces vino el diablo aprovechando aquella hambre y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Continuaremos la lectura. Verso 4 de Mateo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Continuamos con el verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué experiencia impresionante. Una experiencia de confrontación total, donde el diablo iba a aprovechar todos los elementos que él podía manejar. El factor hambre, el elemento físico, la prueba física. Luego el diablo le va a probar a Jesús con respecto a su ego, con respecto a su ego, con respecto a su interior, con respecto a su alma. Le va a provocar una tentación. Lánzate, si tú eres hijo de Dios, si tú eres tan grande, tan poderoso, Dios te va a sostener. Y la última provocación del infierno es en su espíritu, cuando le dice: todos los reinos de este mundo yo te daré si tú me adoras. El ego tiene que ver con el alma, con la voluntad, con la mente, con el pensamiento del hombre. El hambre tiene que ver con el cuerpo, pero la adoración tiene que ver con el espíritu. Satanás lanza los 3 golpes: al cuerpo, al alma y al espíritu. Cosa que no debes ignorar, que no debes olvidar, porque a veces el enemigo va a atacar físicamente y creemos que es una simple cosa natural. No, hay presiones y opresiones que son del diablo. En Hechos 10:38 dice la escritura que Jesús anduvo haciendo bienes a los hombres y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero hay muchas enfermedades que a veces no son solo naturales o físicas, son psicosomáticas, son asuntos de la mente. Y con una sanidad profunda en el interior del hombre, con una paz que solo Dios puede dar, se van todos los síntomas. Pero a veces también el enemigo ataca el alma, ataca la mente, ataca las emociones, ataca los sentimientos, para que el hombre de Dios o la mujer de Dios se doble y se rinda. Y si no puede con el cuerpo y no puede con el alma, el enemigo tratará de atacar el espíritu. Es en el espíritu, la parte inmaterial del ser humano, donde radica la intuición, el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y sobre todo es donde radica el conocimiento y la experiencia con Dios. Cuando el hombre no tiene vida espiritual, no tiene discernimiento, no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo, por eso peca. No sabe cuidarse de esto y de aquello. No tiene una intuición y una conciencia activada para las cosas del reino. Más bien su conciencia, que es parte del espíritu, su conciencia, está cauterizada. Es como que no tiene conciencia. Y además de eso no tiene conocimiento de Dios,
no conoce a Dios, no tiene experiencias con Dios. La oración le repugna, la alabanza y la adoración no la entiende, la palabra no le gusta, a veces lo duerme porque no tiene vida profunda en el espíritu. Hasta que le entrega la vida a Cristo y vuelve a nacer otra vez en el espíritu, como dice la palabra, y entonces es casi que como revivido, resucitado, su conciencia, su intuición, su discernimiento, el área donde radica el conocimiento de Dios, y entonces empieza a entender por qué hay que orar, por qué hay que alabar, por qué hay que diezmar, por qué hay que exaltar a Dios, por qué hay que estudiar la palabra, y entonces empieza a gozar de todo eso porque llegó la vida del Espíritu. Pero Satanás está atacando a Jesús en las mismas áreas en donde atacó a Adán para hacerlo caer, solo que se encontró con que el postrer Adán había venido ya preparado por el Espíritu Santo, quien se le había revelado y lo había llenado con su poder. Ese Jesús, postrer Adán, el último Adán que enfrentaría al diablo para cambiar el destino de los mortales, venía henchido de poder y de gloria de Dios, y venía con una identidad claramente definida. Él venía con su ego al tope. Él no tenía que tentar al Padre, él no tenía que provocar al Padre, él no tenía que demostrarle al diablo nada con respecto a él, porque venía de oír a Dios decirle: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es por eso que Jesús, sabiendo que sería tentado en su cuerpo después de 40 días de ayuno, cuidado los que ayunan, aunque sea un día, aunque sea 3 días, que no vaya usted a entrar en ese romper el ayuno con demasiada comida, o con glotonería, o con demasiada alimentación que le afecte y le haga perder la bendición del ayuno. Jesús estaba para ser provocado por el diablo para que rompiera la bendición de 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y también había sido provocado por el diablo para tentar a Dios, tirándose del pináculo del templo para ver si los ángeles lo sostenían por ser hijo de Dios. Y también le estaba provocando a rendirse a Satanás en el espíritu, adorándolo, que es lo que el diablo más anhela de la gente de Dios, que le adoren, que lo exalten, y provocará a dar todo tipo de regalías y todo tipo de cosas. A Jesús le dio una visión y le mostró todos los reinos del mundo. Eso hace el diablo a veces en el ámbito de la política, a veces en el ámbito empresarial, en el ámbito de las finanzas. Usa a través de los ocultistas el darles a ellos la posibilidad de tener poder, de tener influencia, de tener una posición más alta, a cambio de adorarlo, a cambio de reconocerle a Satanás como Señor de sus vidas. Mas Jesús tuvo la misma respuesta en la provocación al cuerpo, en la provocación a su alma y en la provocación a su espíritu. La respuesta de Jesús fue: Satanás, escrito está en la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y escrito está, Satanás, solo a tu Dios adorarás. Qué decepción, qué derrota la del diablo, que venía contra Jesús como vino contra Adán, para tratar de mantener su hegemonía sobre los mortales. Es ahí donde Jesús pone las bases de su gran victoria en la cruz del Calvario posteriormente. Es ahí donde Jesús, al enfrentar al diablo, pone la base de su victoria una tras otra en el ministerio, sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando a los muertos. Y es ahí donde Jesús gesta y crea la plataforma de lanzamiento de su tremenda victoria en la cruz, muriendo y soportando la muerte por los pecadores, para que entonces el Padre le resucite de los muertos y le dé vida, para que entonces Él, como representante del género humano, como Dios manifestado en la carne, como el Dios hombre, como el Dios que vino a este mundo para salvarnos, compartiendo la naturaleza divina,
porque fue engendrado por el Espíritu Santo y compartiendo la naturaleza humana, porque creció y se desarrolló en el vientre de una mujer para tener esas dos naturalezas y hacer puente entre el Dios eterno y el hombre caído, derrotando a Satanás, quien derrotó al primer representante del género humano llamado Adán. Ahora, el último Adán, el postrer Adán, Cristo, derrota a Satanás para que todo lo que perdimos en el primer Adán lo recuperemos en él, para que todo lo que nos fue quitado por el diablo y sus demonios con autoridad sobre la tierra, ahora Jesucristo nos lo devuelve y nos restablece en la posición ante el Padre. Por eso es que al que crea en Jesús o creyendo en Jesús, nosotros ahora estamos posicionados en un nivel más alto, porque Él nos justifica. No solo paga el precio por el pecado, no solo ese precio nos redime, sino que también nos justifica y borra todas nuestras culpas y hace que Dios nos vea restaurados y en una posición más alta como hijos de Dios que los mismos demonios y el diablo tienen. Jesús vino a convertirse en el postrer Adán para darnos la vida que en el primer Adán perdimos. La tentación de Jesús es su enorme victoria sobre las huestes de Satanás, pero especialmente la gran victoria frente a Satanás, que no pudo doblegarle ni en su cuerpo, ni en su alma, ni en su espíritu. Y de ahí en adelante el diablo tenía y sabía que tenía en Jesús a su peor enemigo y el que haría temblar su reino, su imperio y su infierno, cosa que Jesús logró, dándonos, aleluya, la victoria y manifestándose después como el Cristo resucitado con las llaves en la mano, y le quitó esas llaves a Satanás y se presentó con las llaves en la mano de aquel que tenía el poder sobre el infierno y sobre la muerte. Por eso ahora nosotros, adorándole a Jesús, tenemos paz para con Dios, porque hemos sido justificados. Todo se logró o se gestó inicialmente en esa tentación en el desierto. Después de ahí, Jesús comenzó su ministerio, cosa que estaremos estudiando la próxima semana, con mucho gozo y con mucha alegría de saber que Jesús fue lleno en el Jordán, fue identificado y confirmado por el Padre Celestial, fue presentado a los mortales por el profeta Juan y se enfrentó a Satanás en el desierto para quedar listo y preparado y autorizado y bendecido por Dios para cumplir un ministerio de señales, de prodigios y de milagros en favor de los mortales. Qué bendición poder compartir contigo estas palabras y recordarte que nos puedes escribir al más 506-8438-1532 para enviarnos nuestras peticiones o tus sueños para orar por ellos, o también para enviarnos tu mensaje texto solicitando la clave para el seminario de la próxima semana por las noches, martes, miércoles, jueves, desde el CMA en la plataforma virtual para la cual necesitas la clave. Vamos a orar, porque ese Jesús venció a Satanás y lo sigue venciendo donde quiera que el diablo se opone y opresiona a su pueblo. Padre de la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús, entendiendo que Jesús vino para deshacer las obras del diablo y que en su muerte y resurrección triunfante le entregó a la iglesia el poder para deshacer las obras del maligno hoy. Yo vengo contra toda opresión que están sufriendo amigos y hermanos. Vengo contra toda enfermedad que están sufriendo amigos y hermanos y familias a la distancia. Y declaro que en el nombre de Jesús toda opresión cesa y cae. Toda manifestación demoníaca es reprendida y echada fuera. Y
toda enfermedad es anulada en su operación y desato el poder de la libertad y el poder de la vida y de la sanidad divina de Jesús en ellos, y el poder de la, aleluya, de la prosperidad, porque Jesús no solo murió para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos, sino para abrir el camino de la prosperidad y los milagros. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Muy bendecido poder compartir contigo un ratito y vernos la próxima semana otra vez en el Estudiemos Juntos el libro de Marcos.